Integra y de nuestro área o nuestro departamento de soluciones software, y me acompaña Jorge Sanz. Hola, Jorge, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Jorge es también nuestro responsable, nuestro director del departamento, y es quien va, quien va a contar a partir después de la presentación, toda la parte demo, será Jorge quien nos contará, ¿no? En este caso, como veis, vamos a hablar de dos de las herramientas de la suite de Power Platform y ver de qué forma pues interactúan entre ellas, cómo podemos sacar el mayor partido a la conjunción de ambas aplicaciones. Antes de eso, pues como siempre decimos, el webinar ya empieza su grabación, con lo cual, si tenéis algún tipo de problema, no oís bien, os tenéis que ausentar, os entra una llamada, bueno, pues no os preocupéis, os mandaremos la grabación del mismo con la presentación inicial que vamos a hacer. También os comentamos que en la zona de chat podéis indicarnos pues cualquier problema que tengáis, intentamos resolverlo. Y también en la zona de preguntas de la herramienta de GoToWebinar estamos muchas personas, entonces no podemos abrir el micro a todo el mundo. Lo que sí que vamos a hacer es, desde ya, os animamos a que cualquier tipo de pregunta que os surja lo vayáis indicando allí. Intentaremos acabar 5 o 10 minutitos sobre el horario para que, si podemos, os contestemos a las preguntas, y si no, bueno, pues os contestaremos pues de forma posterior, ¿de acuerdo? Y nada, aquí también os dejo nuestros datos, tanto el de Jorge como el mío, el correo electrónico, también por lo mismo, por si después, en vez de la pregunta se os ocurre ahora, pues se os ocurre más tarde, o creéis que puede ser interesante contactar con nosotros, bueno, pues que sepáis que ahí tenéis nuestros correos para contactar posteriormente, ¿de acuerdo? Y bueno, como queremos contaros cosas yo creo que muy interesantes, no quiero hacer tampoco presentación corporativa, simplemente aquí os quiero dejar un par de slides en las cuales, bueno, pues los que no nos conozcáis, pues es que sepáis que al final somos una compañía, una consultora focalizada en dos grandes pilares, tecnología y estrategia, un poco aquí grandes números, dónde estamos localizados, número de personas, etcétera, etcétera, y sobre todo para nosotros lo importante, los servicios o líneas estratégicas en las que estamos dando servicio a nuestros clientes, con lo cual aquí podéis ver todo el abanico tanto de soluciones a nivel de estrategia, talento, soluciones o servicios de IT, soluciones de negocio. En nuestro área donde estamos de alguna forma, donde abordamos esta tipología de proyectos de la que vamos a hablar hoy, en todo lo que serían nuestros proyectos de data, inteligencia artificial, desarrollo software y toda nuestra línea de marketing digital. Y aquí, sobre todo, como veis, en nuestra zona de partners, pues top partner de Microsoft, y evidentemente es de la plataforma sobre la que vamos a hablar durante el día de hoy, ¿no? Y tampoco, insisto, tampoco quiero hacer ya más presentación comercial. Los que nos conocéis ya nos conocéis, y si no, pues tenéis ahí también nuestras webs para contactar. Bueno, vamos a hablar sobre todo antes vamos a decir, de empezar con la parte más práctica, dejadme, por favor, bueno, pues intentar aterrizar el porqué de estas herramientas, de todo lo que es esta suite de Power Platform, de la que vamos a hablar durante este tiempo, un poco a nivel más general, para luego dar paso dentro de un rato a Jorge para que os haga esa demo pues más detallada, ¿no? Aquí ponemos una serie de datos, sobre todo un poco el porqué de estas herramientas, ¿no? Aquí os pongo unos datos, unas estimaciones que hay de distintos estudios en los que se estima que van a ser más de 500 millones de aplicaciones van a ser necesarias para abordar esa digitalización de procesos que en las compañías, pues evidentemente desde hace ya unos años se están implantando, y más evidentemente con toda la situación pandémica que tenemos en estos últimos años, pues más si cabe, ¿no? Y que además un poco dividido en unos porcentajes en cuanto a aplicaciones que serían más vamos a decir, con perfiles más técnicos o aplicaciones más, vamos a decir, a medida, o aplicaciones más desarrolladas bajo lo que serían estas plataformas de low code, no code, que es de las que os vamos a hablar a continuación, ¿no? Sobre todo también una serie de datos que también creemos que son muy importantes, ¿no? Del porqué de este tipo de plataformas que ya desde hace unos años venimos trabajando con ellas, ¿no? Sobre todo, en primer lugar, el tiempo, ¿no? Se habla de que se estima pues que hay una media de entre 4 y 14 meses para poder desarrollar pues, distintas aplicaciones a medida en lo que sería, vamos a decir, programación, entre comillas, tradicional, permitidme la expresión, ¿no? Y además en muchas de ellas se habla del 85% que superan ese tiempo medio de desarrollo, no estamos hablando de muchísimo tiempo.
también estamos hablando de un coste muy elevado en el desarrollo de ciertas aplicaciones a medida en las cuales pues ya no solo el desarrollo, sino las actualizaciones, revisiones, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un coste muy alto. Y también estamos hablando de que son necesarios perfiles, en este caso, muy técnicos para poder hacer este tipo de desarrollos, ¿no? Con lo cual se está creando esa brecha en términos de que se necesitan este tipo de perfiles para abordar desarrollos, vamos a decir, más tradicionales, ¿no? Por contra, lo que vemos es que ya hay vamos a decir, un gran ecosistema de soluciones o de plataformas, lo que se llaman de low code, no code, ¿no? Aquí os enseño lo que sería el cuadrante de Gartner, que es una herramienta que cataloga distintas plataformas en distintos ámbitos de actuación, pues RPs, CRM, herramientas de analítica de datos, y en este caso serían las herramientas de low code, en la que veis cómo Microsoft ya desde hace un tiempo se ha consolidado como una de las herramientas líderes en el sector, ¿no? En lo que sería la herramienta que os vamos a presentar ahora, por si no la conocíais, ¿no? Para introduciros esta plataforma, la plataforma de Power Platform, de la que vamos a hablar hoy, sobre todo vamos a hablar de dos de las patas, ¿no? Lo que sería Power BI y Power Apps. Nos gusta un poco enseñaros esta transparencia en la que vemos que evidentemente esta suite de negocio, Power Platform, lo que cubre es ese hueco que nos va a permitir de una forma rápida y fácil digitalizar procesos, aplicaciones, etcétera, etcétera. Y como veis, todo parte de ese primer dato, que ese dato que siempre es necesario analizar, gestionar de una forma segura, homogénea y escalable, ¿no? Entonces, ese dato lo vamos a poder analizar con herramientas como Power BI para poder sacar conclusiones y tomar decisiones en base a ello, pero también tenemos que tener herramientas que nos permitan pasar a la acción, es decir, actuar en base a qué información hemos visto de los datos que tenemos en nuestra organización. Y además es importante que todas estas acciones se puedan automatizar al máximo para que evidentemente mejoremos en nuestro día a día y que seamos más operativos o más eficientes en nuestro trabajo en el día a día. Y todo esto evidentemente, como ponemos aquí, retroalimentándose constantemente de toda la información. Al final se van a generar nuevos datos que van a ser necesarios analizar, pasar a la acción, automatizar y así en este bucle infinito, ¿no? Como os decía, esta solución que os venimos a contar sería Power Platform. Ya hemos ido haciendo distintos webinars en los que hablamos, pues a lo mejor solo de Power BI o solo de Power Apps o solo de Power Automate. Nos queríamos hoy centrar sobre todo en la conjunción de ambas plataformas, ¿no? Os queremos presentar un poquito cada una de ellas, una pequeña transparencia para que entendáis un poco cómo el detalle de cada una de ellas y sobre todo luego nos focalizaremos en las dos primeras y esa será un poco la demo que realizará Jorge para que veáis un poco ya no solo la potencia de trabajar directamente con cada una de ellas, sino la posibilidad de trabajar de forma coordinada, ¿no? Como os decía, vamos a decir, tenemos distintas herramientas, ¿no? La herramienta de analítica dentro de la suite es Power BI, es la herramienta que tiene más años de vida en esta suite. Entiendo que la tenéis, la conocéis. Como veis, es la herramienta líder en el sector de las herramientas de analítica de datos y lo que nos da es un conjunto de herramientas. No es un único producto, es un conjunto de herramientas, son muchas soluciones, muchos productos que lo que nos van a permitir es, en primer lugar, conectarnos a un montón de orígenes de datos. Hay cientos de orígenes de datos a los que nos podemos conectar, modelizar la información que queremos analizar y a partir de ahí, de una forma muy sencilla, crear cuadros de mando o informes visuales interactivos que vamos a poder, de alguna forma, compartir con personas de nuestra organización. Aquí ponemos un poquito las fases por las que es necesario pasar en la elaboración de un cuadro de mando. Es decir, con toda esta plataforma lo que vamos a poder es, con la herramienta de autor, con Power BI de esto, vamos a poder conectarnos a capturar esos datos, vamos a poder modelizar la información que hemos recopilado de distintos orígenes de datos, tanto datos internos como datos externos, y a partir de ahí vamos a poder crear visuales. Aquí os enseño un ejemplo muy sencillito, y luego publicarlos en el servicio de Power BI para que distintas personas de mi organización luego puedan analizar y evidentemente compartir esos datos siempre en un entorno, como bien pone aquí, securizado, con gobierno del dato, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de ahí esto se puede hacer todo lo escalable y todo lo, no quiero decir complejo, sino que Power BI te da muchas posibilidades también de despliegue de arquitecturas en distintos entornos. Hay distintos tipos de licenciamiento. Hemos hecho algún webinar más en el que nos focalizamos sobre todo en temas de licenciamiento, ¿no? De Power BI, quiero decir.
La otra pata en la que también nos vamos a centrar hoy sería la suite de Power Apps. Al final, Power Apps también es un conjunto de, como ponemos aquí, de aplicaciones, de servicios, de conectores, que lo que nos van a permitir es, sobre todo, desarrollo rápido de aplicaciones, ¿no? Como bien ponemos aquí, el objetivo principal es solucionar esas, como digo yo, esas setas que muchas veces tenemos en las organizaciones. Pues mira, tengo conocimientos de Access y en mi departamento me he venido arriba y me he puesto a hacer una aplicación en Access que nadie sabe más que yo cómo la he hecho, tal. Bueno, eso seguro que a muchos os suena, ¿no? Entonces, lo que queremos es sustituir ese tipo de pequeñas aplicaciones que al final son foco de problemas, de riesgos, de agujeros de seguridad, etcétera, etcétera. Está planteado para poder ser accesible tanto en entornos de movilidad como en entornos de explorador web, integrándose con otro tipo de aplicaciones como puede ser Teams, Power BI, es lo que vamos a ver en el webinar de hoy, o plataformas de gestión documental como puede ser SharePoint, ¿no? Y evidentemente tiene un montón de conectores a distintos orígenes de datos, tanto internos, perdona, hay un pequeño gazapón, no es SharePoint, es SharePoint, disculpadme, vamos a decir, tanto orígenes de datos propios de Microsoft o de Office 365, como también de otro tipo de aplicaciones externas, Facebook, Dropbox, etcétera, 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 ¿de acuerdo? No quiero entrar en mucho detalle porque, insisto, hemos hecho otros webinars en los que nos hemos focalizado más en explicar más en detalle Power Apps. Aquí un poco os ponemos la arquitectura que permite, es decir, tanto la capa, vamos a decir, de frontal, que puede ser tanto un entorno web como un entorno de movilidad, la lógica de negocio que nos va a dar, utilizando sobre todo toda la parte también de Power Automate, para poder incluso dar esa lógica de negocio, y todos los conectores a los que nos permite conectarnos, tanto a través de lo que sería la propia plataforma que incluye, que sería Dataverse, como otros conectores, como puede ser, pues, bueno, pues hay infinidad de conectores a los que nos podemos conectar y obtener datos o almacenar datos en esos orígenes de datos. Y luego otro tema súper importante, y es la posibilidad que nos da de utilizar todas las capacidades o prestaciones que nos da un dispositivo móvil en el que se va a ejecutar la Power App, ¿no? Al final, la Power App, un poco el homólogo, ¿no?, de esa navaja suiza, que tienes un montón de aplicaciones, ¿no? En este caso, pues evidentemente tenemos cámara de foto, podemos reproducir vídeos, tenemos lector de código de barras, localización, etcétera, posibilidad de tener pantalla táctil. Eso nos da un abanico de posibilidades. Si además le unimos a temas como posibilidades de realizar temas de inteligencia artificial, reconocimiento de voz, reconocimiento facial, de documentos, de OCR, etcétera, etcétera, nos da una versatilidad en la que también podemos obtener o utilizar este tipo vamos a decir, de herramientas que van incluidas dentro de lo que sería una Power App. Bueno, aquí os ponemos simplemente los distintos tipos de aplicaciones que hay, tanto aplicaciones de diseño, de lienzo, que serían las aplicaciones que desarrollamos, vamos a decir, bajo entorno web o entorno de movilidad, aplicaciones de modelo que están más orientadas a entornos, vamos a decir, empresariales, es decir, para integrarse un ERP, un CRM, o incluso aplicaciones de portales a nivel más corporativo, ¿no? Y simplemente porque lo conozcáis, al final está la otra gran pata que nos permite conectar todas estas herramientas, ¿no? Al final es Power Automate la que nos va a permitir automatizar todos estos procesos para crear esos procesos de negocio y conectar distintos tipos de aplicaciones, ¿no? Nos va a permitir crear tareas automatizadas, como ponemos aquí, oye, pues sincronización de archivos, mover datos de un lado a otro, recopilar datos, generar aprobaciones, etcétera, etcétera. Power Automate está planteado que se pueda ejecutar de forma o bien automática, desencadenando, por ejemplo, pues un determinado evento. Oye, cuando me llegue un correo electrónico en el que hay un archivo adjunto, se desencadena una acción que es coger ese archivo, insertarlo en una base de datos o en un repositorio, en un SharePoint, lanzar un correo que haga no sé qué. Si llega por aquí, o sea, incluso podemos hacer acciones dependiendo, o sea, hacer una acción que vaya por un camino dependiendo de una condición o si no que vaya por otro, etcétera, etcétera. Pueden ser, como digo, de forma automática, de forma manual, pues oye, mediante un botón que se desencadene de forma manual o bien de forma programada. Vamos a poder integrarlo dentro de todo lo que es la suite de Office 365 e integrándolo no solo en lo que es esta propia plataforma, sino evidentemente conectándonos como no puede ser de otra forma también, a otros orígenes de datos, ¿no? Aquí simplemente os pongo también un par de pantallazos de cómo es lo que sería más la parte de interfaz vamos a decir, de programación. Como veis, es un entorno de programación pues eso, low code, es decir, que no vamos a programar nada, simplemente mediante, de forma visual, vamos a poder ir
diciendo cuál es el flujo o las condiciones que se tienen que dar para que vaya ejecutándose las tareas que vamos a hacer. Como veis, es todo muy visual y también hemos hecho también algún otro webinar en el que nos focalizamos más en toda esta parte. Si queréis, no lo he comentado al principio, pero dentro de nuestra web, en effort.es, hay una zona de eventos en la que podéis descargaros todos los webinars. Entonces, si hay alguno de los que os he contado que os interesa ver, pues con total libertad vais, lo descargáis y veis el vídeo de la grabación, ¿de acuerdo? Y no quería dejar la oportunidad también de comentar vamos a decir, la otra pata que Power Automate ya desde hace un tiempo permite a los usuarios trabajar, que sería la parte de robotización. Lo mismo, hemos hecho también webinars en los que nos hemos focalizado más en esta plataforma, pero bueno, quería que vierais también la conjunción y la potencia de trabajar con todas estas herramientas a la vez. En este caso, Power Automate Desktop es la pata que nos va a permitir crear estos procesos robotizados para, a través de un entorno como este que os estoy enseñando, una aplicación de escritorio, poder ir creando ese robot que permita impersonar, valga la redundancia, a las personas para hacer ciertas tareas repetitivas que no aportan valor a las organizaciones y que precisamente es el objetivo de este tipo de técnicas, ¿no? Aquí simplemente os dejo, y ya por acabar, y enseguida darle paso a Jorge. Aquí un poco pues comentaros que las posibilidades que nos da Power Automate Desktop serían tanto posibilidades de hacer RPA atendida, que serían procesos en los cuales hay puntos de ese proceso en el que no lo puede hacer todo el robot, sino que hay un punto en el que tiene que interactuar un humano. Ejemplo típico, un captcha de una navegación a través de una web, o ciertas, por ejemplo, que no queremos que la contraseña de acceder a cierto entorno, a cierta aplicación, la tenga el robot, y entonces queremos que esa introducción de ese dato, una contraseña o un certificado digital o cierta acción, la haga un humano. Cuando hay todo un proceso en el que hay una parte, tanto o al principio o a mitad o al final, que interactúa un humano, se llama RPA atendida, y por contra, la RPA desatendida sería ese proceso en el cual todo el proceso lo puede hacer el robot en modo batch. Está más orientado a tareas de back office, etcétera, etcétera. Insisto, hemos hecho también otros webinars en los que nos hemos focalizado más en esta parte y no quiero entrar más en ello. Le quiero dar paso ya a Jorge, sobre todo para que veáis un poco el porqué, ¿no? Al final estamos hablando de una plataforma global, de una plataforma de negocio como es Power Platform, que tiene muchas herramientas completamente integradas entre ellas y entre el ecosistema de Office 365. Hay integración total con SharePoint, integración total con Teams, etcétera, etcétera. Y hoy, sobre todo, queríamos contaros la versatilidad que tienen dos de las herramientas, Power BI y Power Apps, que por debajo, evidentemente, también las vamos a unir con Power Automate. Así que, por mi parte, le voy a dar paso ya a Jorge. Vamos a cambiar la pantalla, gracias, para que a partir de ahí le cedo el testigo y que Jorge nos cuente un poquito la parte demo que vamos a ver. Muy bien. Gracias, Iván, por la fabulosa introducción, ¿vale? Bueno, como bien explicaba Iván, pues mi objetivo es, bueno, pues todo esto que os hemos contado en la PPT, ¿no? Que como siempre decimos, todo lo aguanta, pues intentar que veáis un ejemplo, ¿no? Es decir, cómo la unión de estas tres utilidades que están dentro del Power Platform, ¿vale? Nos van a ayudar a mejorar, ¿no? Nuestro negocio, nuestra productividad, mejorar nuestros procesos, etcétera, etcétera, ¿vale? Hemos preparado una pequeña demo, ¿vale? Donde un poco, si me permitís, el storytelling es ser capaces de ver cómo somos capaces de, analizando nuestros datos, pasar a la acción, que decimos, ¿no? Es decir, yo puedo estar visualizando un cuadro de mando, puedo estar viendo cómo están mis datos, cómo estoy cumpliendo mis objetivos, etcétera, y en un momento determinado tengo que hacer una acción sobre esos datos que yo estoy visualizando. Lo que nos ocurría antes era, bueno, pues o cogíamos el teléfono o empezamos a escribir un correo o mandábamos un Teams o me abría una aplicación en el cual tenía que meter una incidencia, etcétera, ¿no? Lo que os quiero mostrar hoy es cómo a través de Power BI como herramienta para analizar los datos, Power Apps para la herramienta de generar acciones y Power Automate como la herramienta para automatizar todo ese flujo, sin salirnos de esta pantalla vamos a ser capaces de trabajar con con esta información, ¿vale? Entonces, bueno, lo que pretendo es, durante este tiempo que nos queda del webinar, ver cómo hemos construido
este cuadro de mando que estáis viendo en la pantalla en este momento, que fundamentalmente tiene tres zonas, ¿no? Esta parte que estoy marcando, la parte izquierda, ¿vale? Que tenemos todo lo que es el Power BI, con sus visuales, sus elementos visuales, donde, bueno, pues como entiendo que ya conocéis, pues voy haciendo mis filtros por meses, por años, por el mapa, voy viendo un poco las categorías de los productos que vendo, si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo los objetivos que me he marcado, cómo realmente se están distribuyendo esas ventas alrededor de mis filiales y, pues como ya sabéis, pues estas herramientas me permiten la posibilidad de trabajar con filtros, ¿vale? Para ir analizando la información. ¿Qué es lo que no suele ocurrir? Pues como decía, ¿no? Yo aquí puedo estar analizando esta información y me estoy dando cuenta, oye, en abril, ¿qué ha pasado con las cámaras y videograbadoras? Algo ha ocurrido que estoy en rojo. Tengo que desencadenar una acción. Necesito, en mi storytelling, que alguien me explique qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, en vez de tenerme que ir a otro sistema para trabajar sobre esta incidencia, digamos, lo que hemos hecho es incorporar una Power Up, ¿vale? Que es este trozo que estoy marcando aquí a la derecha, en el cual pues podemos ver tareas que tenemos pendientes de realizar que se han ido, que están vinculadas con los datos que yo estoy visualizando, ¿vale? E incluso, que es el ejemplo que queremos ver, es cómo puedo generar yo una nueva tarea. Le diría al botón de más, ¿vale? Me incorpora cuál es la tarea, revisar las cámaras, ¿vale? Busco quién va a ser el responsable. Mira, por estar aquí le va a caer a Iván. Vaya por Dios. Pues por aquí tenemos a nuestro compañero Iván Toda, ¿vale? Y si os dais cuenta, el resto de campos de qué año estoy visualizando, sobre qué categoría, sobre qué mes, cuál es el cumplimiento en tanto por uno de las ventas, cuál era mi objetivo. Todos esos datos me los ha cogido directamente, ¿vale? De la información, ¿vale? Que estaba visualizando yo en el cuadro de mando. No tengo que volver a introducir esa información, sino ya la Power Up está embebida dentro de nuestro cuadro de mando y entiende, si me permitís la cuestión más técnica, el contexto en el cual se está ejecutando esta Power Up. Y tiene acceso a todos los datos que el usuario en este momento está visualizando en el cuadro de mando. De forma que yo puedo darle a grabar, genero mi nueva tarea y ya, bueno, pues ya tendría por aquí, no sé dónde lo hemos puesto, pues aquí nos aparecerá cuál es la tarea que acabamos de generar aquí, ¿no? Revisar las cámaras, ¿vale? Entonces, ya veis como de una manera muy rápida hemos estado visualizando una información, analizando una información y somos capaces de pasar a la acción. Acabamos de generarle una tarea, pues ahora le llegará un correo electrónico que habré compuesto, etcétera, etcétera, ¿vale? Además, luego les enseñaré, todo esto lo estamos almacenando en un SharePoint, de forma que tenemos una lista que nos da, digamos, el repositorio para este tipo de tareas, la cual vamos a poder consultar luego a posteriori, etcétera, etcétera, ¿vale? Otra de las formas que tenemos de unir estas tres herramientas es mediante Power Automate, ¿vale? Que estábamos comentando. Bueno, el caso es similar, ¿vale? Es decir, aquí lo que tengo es un desencadenador que es un botón, ¿vale? Este botón lo que nos permite es lanzar en un momento una acción que ya tengo predeterminada, ¿vale? Dentro de mi cuadro de mando. No le he cambiado el nombre, pues imaginaros que esto se llama contactar con el responsable de ventas, ¿vale? Y esto lo que va a permitirme porque lo veamos, voy a quitarme el no molestar del Teams, ¿vale? En el momento que yo lo dé al run, está desencadenando mi Power Automate, mi flujo, ¿vale? Bueno, ya me lo he desencadenado y este flujo, si lo veis en la parte inferior, lo que está haciendo es enviarme una serie de mensajes por Teams, ¿vale? Directamente yo accedo, Power Automate, ya que veis la notificación de las 12:28 que me acaba de llegar y con la misma información. Oye, la categoría cámaras y videograbadoras en el 2009, en el mes 4, el valor es este, el objetivo era este, etc. Tenemos una inmediatez incluso en el envío de esa información, ¿vale? De cara a aquella persona que tiene que realizar la acción, que igual no tenemos por qué ser nosotros, ¿vale? Entonces ya veis cómo de una manera, en un único punto de acceso, somos capaces de analizar los datos y tomar la acción, ¿no? Que era un poco lo que os contaba, ¿no? Del storytelling
que os quería contar, ¿vale? Vale, ¿y cómo hemos construido esto? Pues bueno, como decía muy bien mi compañero Iván, al final Power Platform es una herramienta low code, eso significa que no es una herramienta para desarrolladores, no es una herramienta de programación, ¿vale? Pero nos va a permitir generar aplicaciones mediante interfaz, como vamos a ver, de drag and drop, o sea, de pinchar y arrastrar, de fórmulas, etcétera, etcétera. Lo que quiero es que veáis cómo vamos a generar todos estos elementos que hemos visto en la demo, los vamos a generar directamente, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es desde Power BI Desktop, que es la herramienta de autor para generar cuadros de mando, me voy a conectar a mis datos, ¿vale? En este caso tengo ya preparado un pequeño dataset, ¿vale? Si nos vamos a origen de datos Power Platform, conjunto de datos de Power BI, donde lo que voy a hacer es construirme el informe, ¿vale? Ya tengo el modelo, digamos, preparado, ¿vale? Además es un modelo, como veis, pues certificado por mi organización, etcétera, de la forma que yo me voy a conectar directamente a ese modelo y lo que voy a hacer es construirme la visualización que necesito para controlar mi negocio, si me permitís, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a reconstruir un poco lo que os he estado enseñando, pues voy a pinchar y arrastrar el año. Le voy a decir que quiero que sea un filtro. Además, quiero que sea una lista para que lo pueda seleccionar. Cambio un poquito el tamaño. Pincho y arrastro el mes. También quiero que sea un filtro. ¿Vale? Lo pongo por aquí. También quiero gestionar mis categorías. Pincho y arrastro. Aquí tengo mis categorías de productos. Voy a poner un filtro porque creo que tengo alguna categoría por ahí. Está en blanco y queda muy feo. Entonces, lo vamos a poner así, ¿vale? Coge estas categorías y lo que voy a hacer es pues, sacar cuál es el estado de cumplimiento de cada una de esas categorías, ¿vale? Voy a poner un nombre un poco más corto. Está. ¿Vale? De forma que ya, bueno, de alguna forma un poco rápida, ¿vale? No os fijéis en el diseño, ¿vale? Ya podemos ver, ¿vale? Cuál es las ventas que estamos teniendo, cómo van evolucionando para cada uno de los meses, etcétera, etcétera, ¿vale? Ya lo que quiero es cómo paso a la acción, cómo integro esto dentro de una Power App para que la Power App entienda el contexto en el cual el usuario está trabajando en este cuadro de mando. Para ello utilizamos, dentro de los elementos visuales que nos ofrece Power BI Desktop, este de aquí, que es Power Apps para Power BI, ¿vale? Pincho y automáticamente me genera, disculpad, que tenía seleccionada mis meses, perdón. Pincho y me genera un visual directamente, ¿vale? Con lo que sería mi Power Apps, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es indicarle a mi aplicación cuál es el contexto, qué datos necesita tener Power Apps de lo que está ocurriendo dentro de mi cuadro de mando. Lo que hacemos es, dentro de la personalización del elemento visual, vamos a ir arrastrándole aquellos datos que quiero que tenga Power App como contexto, ¿vale? Pues en este caso, el año fiscal, quiero que tenga el nombre del mes, quiero que tenga mi categoría de producto, quiero que tenga el valor del cumplimiento del objetivo y cuál era mi objetivo, ¿vale? Esto lo voy a decir que no lo quiero resumir, ¿vale? Y digamos, lo que le estoy diciendo es, vale, Power BI, pásale a Power Apps todo este conjunto de datos, ¿vale? Que yo le estoy diciendo que quiero que tenga disponible mi Power App, ¿vale? De forma que cuando yo ejecute mi Power App, todos esos datos los voy a tener disponibles para utilizarlos en lo que va a ser mi aplicación, ¿vale? Para hacerlo de una manera un poquito más rápida, tengo ya preparada lo que sería la Power App, ¿vale? Entonces, en vez de irme a crear una nueva que empezaría desde cero, lo que voy a hacer es elegir una de las aplicaciones que tengo dentro de mi cuenta de Office 365, ¿vale? Lógicamente, estoy validado con mi usuario y lo que me permite es, bueno, pues este es el ejemplo que hemos probado, ¿vale? Que es el que hemos desarrollado, ¿vale? Le decimos
que la queremos incorporar. ¿Vale? Omitimos. ¿Vale? Y aquí, pues ya veis que tengo la misma aplicación que estábamos viendo que teníamos en el cuadro de mando que os enseñaba al principio, ¿vale? Con exactamente la misma funcionalidad que hemos visto que disponíamos dentro del cuadro de mando, ¿vale? Es decir, yo aquí ahora ya podría, oye, pues ahora voy a seleccionar equipos, ¿no? Y quiero crear una nueva, ¿vale? Pues ya veis, me sigue trayendo todos los datos del contexto, ¿vale? Puedo trabajar con los elementos que el usuario estaba visualizando dentro de la aplicación, ¿vale? ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, pues simplemente os enseño un poquito por encima cómo es esta aplicación, los elementos fundamentales de esta aplicación, ¿vale? Entramos en el entorno de el estudio. Perdón, voy a entrar al modo de edición, mejor. Este sería el modo de ejecución, digamos, directamente dentro de Power App, y esto es lo que embebemos dentro de nuestro Power BI, como hemos visto, ¿vale? Esto sería el estudio, donde os voy a enseñar muy brevemente un poco cómo se construye esta aplicación, ¿vale? Sí. Conectividad, vale, ahí está, ¿vale? Bueno, aquellos que ya trabajéis en Power App, bueno, simplemente, pues esto es la parte de estudio, el elemento fundamental que aparece en cuanto tú generas una Power App que está vinculada a un Power BI, es que te genera este objeto, el Power BI Integration, que al final es el elemento que contiene todos los datos, ¿vale? Del contexto que yo le he pasado a mi Power App cuando he configurado el visual, ¿vale? Lo repito, esta parte que es importante, ¿no? Es decir, yo cuando he cogido este elemento visual, lo que le he pasado, si me hace caso el clic, ¿vale? Le he pasado todos estos datos, ¿vale? Esto al final genera una tabla, ¿vale? Esa tabla es la que yo tengo accesible dentro de Power Apps a través de este objeto, de Power BI Integration, ¿vale? De forma que yo lo que hacemos es, si vamos al formulario, por ejemplo, de creación de una tarea, a lo que cada uno de estos campos, ¿vale? Si fuésemos aquí, bueno, no sé, se ve más o menos, yo creo que se ve, es cogemos el primer elemento del Power BI Integration, data, punto, ¿vale? El nombre del campo que quiero incorporar a este campo de texto, ¿vale? De forma que ya tengo esa integración, me la da, digamos, prehecha, ¿no? Como decíamos al principio, son herramientas low code, donde no hace falta programar, no hace falta ver cómo hago esa integración, sino ya directamente la propia plataforma me da esa opción de podernos de alguna forma conectar a ese contexto que teníamos dentro de Power BI, ¿vale? De forma que, bueno, pues aquí yo ya voy introduciendo esos datos, bueno, ya el proceso de grabar, etcétera, 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 ¿vale? Aunque no forma parte también de Power Platform, como os he dicho, esta Power App se basa en una conexión con SharePoint, que al final es una lista de SharePoint, la tengo por aquí abierta, que es la misma, ¿vale? Que nos va a dar soporte a la Power App y la que visualizamos a través del cuadro de mando. Incluso ya veis por aquí la que hemos generado hace un momentillo para revisar las cámaras, pues ya la tenemos lógicamente disponible también dentro de SharePoint, ¿vale? De hecho, es que es una de las, y así le dejo respirar, es una de de los temas que se suele hacer mucho, que es utilizar precisamente una plataforma como SharePoint para hacer esa base de datos, ¿no? de la que se nutre una Power App. Ya no solo eso, la propia base de datos, sino también muchas veces incluso aumentar este ecosistema de integraciones, ¿no? De un Power BI, de una Power App, de tener también un SharePoint para poder ahí ver la información, en fin, que podemos, que SharePoint al final es otra pata más dentro de toda esta suite, que aunque no está dentro de la suite de Power Platform, pero realmente, como está dentro de todo el licenciamiento de Office 365, que normalmente se incluye, creemos que es muy interesante que lo sepáis y también hemos hecho algún otro ejemplo en algún otro webinar más focalizado en SharePoint. Eso es. ¿Vale? Bueno, pues ya hemos visto cómo de una manera bastante rápida, es cierto que ciertos elementos los tenemos ya preconstruidos, ¿vale? Pero ya veis que no es algo
no voy a decir que sin cierto conocimiento se pueda realizar, pero no tenemos que codificar, no tenemos que programar, no tenemos que compilar, desplegar, etcétera, etcétera, sino son herramientas, ¿vale? Donde usuarios de negocio con ciertos conocimientos pueden empezar a trabajar con los datos de una manera, digamos, más profunda, ¿no? Desde la generación, al estudio, al análisis, etcétera, ¿vale? La siguiente parte que os quería enseñar es cómo hemos generado ese botón que lanzaba un flujo, cómo generamos un flujo de Power Automate, ¿vale? Por hacerlo rápido voy a copiar este visual, lo pego, ¿vale? Y en vez de decirle que es una Power A, le voy a decir que es un Power Automate, ¿vale? Lo he hecho más que nada por no tener que volver a arrastrar todos los campos. Ya veis que el contexto en el cual se va a ejecutar este Power Automate va a tener los mismos datos en este caso que los que tenía nuestra Power Apps, ¿vale? De forma que, bueno, ¿cómo trabajamos ahora con Power Automate? Bueno, pues aquí nos viene un poco el flujo a seguir, pero bueno, es bastante sencillo. Iríamos a los 3 puntos donde configuramos nuestro elemento visual, le daríamos a editar y accederíamos ya directamente desde nuestro Power BI Desktop, ¿vale? A lo que es la pantalla donde poder generar nuestro flujo, ¿vale? Aquí tenemos varias pruebas que puedes tener, que puedes reutilizar dentro de lo que sería este cuadro de mando, pero vamos a hacerlo, digamos, desde cero, ¿no? Aquí ya veis que incluso el propio sistema nos ofrece distintas plantillas a la hora de generar este flujo, pues cómo actualizar una tabla de Excel, cómo enviar un mensaje por Teams, cómo añadir un elemento en la lista de Power BI, cómo crear una tarea, etcétera, etcétera, ¿no? Nuestro ejemplo se basaba en cómo enviar un mensaje de Teams desde Power BI, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ejecutar esa tarea. ¿Vale? Me avisa de cómo se va a conectar a los distintos servicios. Lógicamente, esto es un single sign-on. Lo que va a utilizar es mi cuenta, que es la cuenta con la que estoy validado, para conectarse a Power BI, y a Teams también se va a conectar con mi cuenta. ¿Vale? Le daríamos a continuar. Y ya nos genera, como bien nos enseñaba antes Iván, una primera estructura de lo que podría ser el flujo. ¿Vale? Nos genera digamos, el desencadenador, ¿vale? Es algo que utiliza en interno Power Automate, ¿vale? Que es donde él va a recoger todos los datos de ese contexto que hablábamos de Power BI, ¿vale? Y a partir de aquí, pues nos ha incorporado un paso que es, pues, enviar un mensaje a Teams, ¿vale? Aquí tenemos las 3 casillas, digamos, que vamos a tener para enviar el mensaje, a quién se lo queremos enviar, cuál es el mensaje que le queremos enviar y cuál es el encabezado que queremos incorporar, ¿vale? Pues aquí hacemos clic en lo que sería la casilla y ya nos aparece, si veis en la parte derecha, el contenido dinámico, es decir, aquel contenido que tenemos disponible para utilizar, ¿vale? Que es desde el ID de usuario que ha desencadenado el flujo, cuál es su nombre de usuario, cuál es su correo electrónico, en qué momento lo ha lanzado, y luego aquí están, si os dais cuenta, todos los campos que de nuevo hemos marcado que queremos tener disponibles en el contexto. ¿Vale? Pues el año fiscal, la categoría, el mes, el cumplimiento de objetivos, cuál era mi objetivo, etc. ¿Vale? En este caso no he utilizado ningún contenido dinámico y para hacer la prueba, pues yo lo que he hecho es decirle que me mande directamente a mí, ¿vale? Este mensaje de Teams. Pero bueno, incluso en el contexto le puede haber dicho responsable y coger ese campo para que fuese a ese campo al que enviase ese contenido, ese mensaje a través de Teams, ¿vale? El mensaje, bueno, pues aquí ya vamos a empezar a utilizar ese contenido, ¿no? Decir, oye, pues mira, el año que está visualizando el usuario es este de aquí. Perdón, aquí, ¿vale? El mes, pues era este de aquí, pues el cumplimiento
era este, y para no hacer entero, ¿vale? La categoría, pues esta era la categoría, movimiento categoría, ¿vale? Y ya veis que estoy componiendo un mensaje con toda la información que quiero que le llegue, ¿vale? A mi usuario, ¿vale? El encabezado, pues, nueva tarea sobre las ventas, ¿vale? Y ya hemos compuesto cómo queremos que sea el mensaje por Teams que quiero que le llegue a este usuario. Lógicamente, aquí podemos seguir pues, haciendo una nueva acción. Aquí ya entramos en todo lo que nos permite Power Automate, ¿vale? Es decir, vale, más allá de que mande un mensaje en Teams, ahora quiero que me rellene una hoja de una Excel. O quiero que me mande un correo electrónico. Perdón. Quiero que mande un correo electrónico a este usuario o que meta en una lista de SharePoint, lo que sea, ¿no? Es decir, bueno, ya veis que hay un montón, ¿vale? De funcionalidades o de acciones que podemos ir incorporando dentro de lo que sería Power Automate. Además, no pensemos únicamente en el universo Office 365, es decir, puedes interactuar con una base de datos, puedes interactuar con Gmail, puedes interactuar con Salesforce. Bueno, hay un montón de conectores, no sé, aquí ya veis varios de ellos, ¿vale? Podemos seguir cargando muchos más conectores y acciones que nos permite generar, ¿vale? De forma que, como decía, al final, dentro de lo que es mi cuadro de mando, estoy generando toda la información o todos los procesos que nos van a permitir pues, pasar a la acción, como decíamos, ¿no? Que un poco el storytelling que os queríamos decir, ¿no? En este webinar, ¿no? Cómo pasamos de visualizar unos datos a somos capaces de actuar sobre esos datos, ¿vale? Si yo ahora ya guardo si lo he puesto todo bien, ¿vale? ¿Vale? Ya lo tenemos, de forma que ya ahora podríamos volver y aquí ya tendríamos, qué feo, parece que lo ha hecho Iván, de lo feo que es. ¿Vale? Si yo ahora pues estuviese en este contexto y hiciese un clic en el botón, se desencadena y ahora, si lo he hecho bien, debería de llegarme ese mensaje a mi usuario de Teams, ¿vale? Ahí ya lo veis, como se puede ver, ¿vale? La nueva tarea que acabamos de generar justamente ahora, ¿vale? Bueno, creo que es un poco lo que os queríamos contar. Ya veis que cómo unimos esas tres herramientas para mejorar la productividad y mejorar un poco el comportamiento de cómo trabajar con nuestros datos, de cómo pasar a la acción, de cómo almacenar datos, de cómo generar pequeñas aplicaciones, de cómo automatizar procesos o robotizar, como bien introducía Iván en la presentación. De forma que además, ya lo veis, todo sin el sign-on, yo estoy validado con mi usuario, tengo disponibles todas las herramientas de la plataforma, no voy cambiando de entornos, de tecnologías, temas de seguridad, compliance, todo está gobernado dentro de la misma plataforma y con los mismos elementos, ¿vale? Aquí hemos hecho un ejemplo en el que, como bien nos ha explicado Jorge, bueno, en primer lugar, evidentemente, entended que en una hora o en 3 cuartos de hora tampoco podemos hacer un ejemplo muy complejo, ¿no? Pero queríamos un poco dar esa pincelada. En este caso hemos hecho un ejemplo en el que se embebe una Power App dentro de un Power BI, ¿no? Pero incluso se puede hacer al revés, es decir, dentro de una Power App embeber un visual de Power BI, es decir, que es, en ese aspecto también se puede hacer al contrario. Sí, o desde un Power App lanzar un flujo. Exacto. Quiero decir que al final aquí lo que queríamos que vierais es que cada una de las aplicaciones, entre comillas, por separado, tiene un valor muy importante de análisis de datos, de creación de aplicaciones de forma rápida, de automatización de procesos, pero que si las unimos nos da mucha más potencialidad. También os he comentado que había aprovechar para hacer alguna pregunta. He contestado ya alguna de ellas, pues sobre lo que sería
pueda, tema como, por ejemplo, pues poder incluir flujos creados con Power Automate dentro de una Power App, evidentemente, lo que os he dicho, o sea, al final está la propia lógica de negocio de la Power App, pero también podemos utilizar Power Automate dentro de la propia Power App, ¿no? Todo el tema de actualización de datos, que también hemos contestado, que se puede hacer también incluso actualización de datos en tiempo real. Nos han hecho una pregunta sobre HADAS. HADAS entiendo que serían los sistemas de conducción autónoma. Sinceramente, y perdonadme, lo he estado buscando un poco en internet porque no tenía claro, y entiendo que se refiere a este tipo de sistemas. Entiendo, Jorge, que al final será dependiendo un poco de qué tipo de acceso a datos puedan tener, ¿no? O qué tipo de conector al final Power BI tiene conectores con un montón de orígenes de datos, en algún caso sí, incluso te lo puedes generar tú directamente, ¿verdad, Jorge? Al final puedes conectarte con este tipo claro. de... A ver, perdona, Iván, sobre la pregunta que hacían sobre la posibilidad de trabajar con datos en tiempo real, ¿vale? Que les has contestado que hasta 8 veces al día, etcétera. Eso es, digamos, el estándar, pero bueno, hay una forma de trabajar en Power BI que es poder acceder directamente en real time, ¿vale? Que es lo que se llama Direct Query, ¿vale? Que es lo que también... Perdón. Disculpa, Iván. También lo he puesto. Vale, eso es. Digamos, tienes dos modos de funcionamiento, la importación o el Direct Query, que sería realmente cómo accedemos directamente a los datos. Sobre el sistema HADAS, no lo conozco. Al final, todo esto, al final el resultado de todo esto es una página web, es un HTML5, que si esto se puede embeber en ese sistema tiene un navegador web, etcétera, pues va a poder trabajar tanto con Power Apps como con Power BI, como Power Automate, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vale, bueno, el tema de HADAS, bueno, contactaré con la persona que nos ha hecho la pregunta. Entiendo que se refiere a ese tipo de sistemas. Sería un poco verlo más en detalle, ¿no? El cuadro de mando está disponible en cualquier usuario. ¿Es posible tomar permisos para que un cuadro de mando puedan trabajarlo varios usuarios? Sí, eso es. Es decir, yo lo que os he enseñado, ¿vale? Es la herramienta de autor, ¿vale? El inicio del webinar lo he hecho a través del portal, ¿vale? Entonces tú, digamos, en el portal, ¿se ve mi pantalla? Sí, vale. Digamos tú, dentro del portal, pues esto se trabaja en lo que se denominan áreas de trabajo, etcétera, pero incluso cualquier cuadro de mando tú lo puedes compartir, ¿vale? Con las personas que tú consideres, ¿vale? Les puedes enviar un vínculo, ¿vale? Para que lo visualicen, o aquí podría, pues ahora mismo decirle a Iván Toda, ¿vale? Pues que le voy a compartir, ¿vale? Este cuadro de mando, ¿no? Le digo, oye, aquí tienes el cuadro de mando. Yo le enviaría esta invitación. Y siempre que yo tenga la licencia de Power BI Pro, podré ver este cuadro de mando. Eso es. Adicionalmente está todo el tema de roles sobre un cuadro de mando, que es otro, vamos a decir, es otra parte también súper importante y súper interesante de los cuadros de mando, la posibilidad de añadir roles y nivel de seguridad al propio cuadro de mando. Vale. Nos preguntan también si todo esto que hemos visto, ¿vale? Está disponible con la licencia de Power BI Pro, ¿vale? Sí, todo está disponible con la licencia de Power BI Pro, pero si vamos a generar una Power App, necesitamos también una licencia de Power App, ¿vale? Que es otro elemento que se licencia aparte de lo que es Power BI Pro. Y para trabajar también con Power Automate, con esta integración, dependiendo, eso sí, de la acción que queramos hacer, puede ser que necesitemos una licencia también de Power Automate. Es cuestión de ver en cada caso, porque también hay, pues eso, hay conectores que están incluidos con la licencia de Office 365, en algún otro caso para conectarse con Power Apps se necesitan conectores premium, etcétera, etcétera. Entonces, bueno. Vale. Otra de las preguntas es si todo esto se puede visualizar a través de un navegador HTML5 sin tener licencia de Office. Sí, es posible, ¿vale? Como bien explicaba Iván, hay varios, o sea, Power BI es una tecnología y hay varios productos alrededor de él, ¿vale? Uno de los productos es lo que se denomina Power BI Embed, que lo que te permite es renderizar, digamos, los cuadros de mando para poderlos integrar donde tú quieras, en un portal, en un navegador directamente, etcétera, ¿vale? Es decir, si contratas ese servicio de Power BI Embed,
lo que te va a permitir es que estos cuadros de mando no tengas que acceder a través de Office 365, con una licencia de Office 365, etc. ¿Vale? ¿Vale? Que es la traducción del embed, ¿vale? Incrustar en una página web para poderlo visualizar sin tener que pasar por Office 365, ¿vale? Funciona. Ah, vale, no sé. Victoria, no busques por internet, que no siempre la respuesta está en internet. Gracias. Perdona, Victoria. Vale. Bueno. Si no lo conozco este servidor, ¿vale? Pero si es capaz de sincronizarse o tomar, no me acuerdo cómo se llama, confianza con el Active Directory que se despliega en Azure, que es finalmente el que da pues, todo el acceso a Office 365, etcétera. Si se puede federar, creo que se llama, no soy muy de sistemas, disculpa, ¿vale? Esos dos servicios, ¿vale? Sí que vas a poder hacer esa integración, ¿vale? Digamos, lo harías no a través de Power BI o Power Apps, sino a través de Active Directory, que digamos que es el sistema de proveedor de identidad que hace directamente en Office 365. Y también, bueno, nos comentaban el tema de que a lo mejor una Power App para ver, vale. No, Microsoft no distingue entre alguien que vaya a utilizar una Power App para usarla o para editarla, ¿vale? El licenciamiento es el mismo. Nos preguntan si hay una licencia de Power App que simplemente sea para visualizar una aplicación y no para editarla. ¿vale? Así como, por ejemplo, lo que ha comentado Jorge de la opción Embed, que está más orientada a usuarios visualizadores, que eso sí que está orientado a Power BI, en este caso no. Con lo cual, bueno, pues habría que decir, al final es cuestión de que evidentemente puedas montar una Power App en la que, por así decirlo, no hagas nada, ¿no? Pero hay que ver un poco qué sentido tiene, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, creo que no nos hemos dejado ninguna pregunta sin contestar. Me alegro de que hayáis estado atentos y que no os hayáis dormido y que os haya resultado por lo menos de interés o que os haya picado un poquito la curiosidad, que es de lo que se trataba, ¿no? Mira, una última pregunta sobre si ciertos usuarios sin licencia pueden ver una Power App. Sí, hay un licenciamiento por aplicación. Eso es. De forma que tú lo que haces es que licencias una aplicación y ya pues pueden acceder todos los usuarios que tú quieras. Exacto. Además, esto es de este mes de octubre. Microsoft ha revisado todos los precios de Power App, etcétera, y los ha bajado a la mitad en este mes de octubre. O sea que si alguien está si alguien se está planteando el trabajar esta tecnología, ¿vale? Desde fuera de Office 365, Power App no. Tienes que acceder a través de Office 365. ¿Vale? Sí, y en HTML5. Sí, es decir, esta aplicación, ¿vale? Que estáis viendo, se ve, ¿no? Sí. Sí. Esta aplicación, cuando yo la ejecuto, ¿vale? Pues al final esto es, pues eso, en el navegador, ¿vale? Y para poder trabajar, ¿vale? Directamente en HTML5, ¿vale? Bueno, pues hoy por intentar acabar puntuales y bueno, y lo que os decía, os agradezco a todas las personas que veo que os estabais atentos, que teníais dudas y que por lo menos habéis seguido el webinar. Espero que bueno, pues que os haya resultado interesante y que bueno, y que de alguna forma os hayamos, bueno, pues que hemos apurado la última pregunta. Ah, vale. Bueno, por ejemplo, Android necesita pensar que en las stores existe una aplicación que se llama Power App, ¿vale? Que te la puedes bajar, ¿vale? Y ahí lo que te aparece es tu colección de las distintas Power Apps que tú tienes disponibles. Eso es. Igual que yo voy aquí y me voy a... Perdón, que no estoy viendo el botón. Voy a guardar. Yo tengo aquí todas mis aplicaciones que yo tengo disponibles. Estoy viendo en el navegador, pues existe una aplicación que se llama Power App, tanto para iOS como para Android, ¿vale?
que lo que te permite es que todas estas aplicaciones las ejecutes en el móvil, pero siempre con licencia. ¿Vale? Bueno, pues lo dicho, con la última pregunta sí sobre la bocina, pues eso, sobre todo agradeceros de verdad a todas las personas. Como decía al principio, en un webinar 1 hora, pues hay muchas veces pues nos gustaría en algún caso entrar un poco más en detalle, pero bueno, no nos es posible porque al final queremos contaros muchas cosas. Como os decía, hemos intentado en este caso focalizarnos más hacia estas dos o esta conjunción de dos herramientas de Power BI y Power Apps, que por debajo utiliza Power Automate para toda esa conexión. En otros casos nos hemos más focalizado en la parte más de automatización y robotización. Hemos metido también en otros webinars todo lo que es la potencia que nos da SharePoint. Ahí, pues bueno, nos gustaría que nos conocierais en ese aspecto en el que somos una consultora, pues que evidentemente tiene un equipo técnico y somos partners de Microsoft en todas estas áreas en las que, bueno, pues damos ese tipo de servicio de formación, consultoría, desarrollo de soluciones sobre estas plataformas, etcétera, etcétera. Seguiremos haciendo webinars en esta línea. Y os animamos también pues a que si tenéis algún tipo de duda con lo que sería la presentación o lo que serían las, bueno, pues quería poner mi pantalla, pero bueno, da igual. Como os mandaremos la presentación, tenéis nuestros datos de contacto, tenéis nuestros datos de contacto en la presentación al principio, por si queréis, bueno, después del webinar, contactar con nosotros para alguna duda o para algún otro tema que queráis, nos tenéis a vuestra disposición, ¿de acuerdo? Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias y acabamos puntuales. Un saludo y seguimos Muchas gracias. en el siguiente webinar. Hasta luego.